Muchas gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas, pero también quiero esta mañana referirme a los miles, quizás millones de hermanos ecuatorianos perjudicados por los abusos de la banca y que hoy se ventilan en este templo de la democracia. A ustedes me debo, a esos reclamos, a esos llantos que hemos recibido a lo largo de este juicio político. ¿Cuántos hermanos quebraron sus negocios? ¿Cuántos hermanos se quedaron sin vivienda? ¿A cuántos de ellos no les cobraron intereses sobre intereses, como hoy probaremos y como ya lo probamos en la Comisión de Fiscalización? ¿A cuántos de ellos dejaron que un señor abra una captadora ilegal de dinero y se les lleve todo el dinero que pueda, y solo después de que se llevó el dinero pudo actuar la superintendente de bancos? Hoy vamos a hablar por ellos, hoy vamos a hablar por los que no tienen voz, hoy vamos a hablar por aquellos que cuando acudieron a la superintendencia de bancos fueron dejados en la indefensión. Y le exijo como ecuatoriano, como interpelante, como un hijo que viene del pueblo, a la señora superintendente que hoy va a asistir a este pleno legislativo, que dé respuestas reales y que deje de andar nombrando a su asesora principal como su posible sucesora, porque si ella comete los mismos errores que usted, también la traeremos a este Palacio Legislativo a enjuiciarla políticamente. Queda usted advertida. Señor secretario, señora presidenta, con su permiso, pido que por secretaría se exhiban las diapositivas con las pruebas que presentaremos el día de hoy. Señora presidenta, con su autorización procedemos con la presentación del asambleísta Pereira. Aquí están las 8 causales, compañeras y compañeros y pueblo ecuatoriano. Las 8 causales por las que hemos seguido este juicio político. Y a lo mejor alguien va a decir solo 8. Si le parece poco, hay muchísimas más. Estas son las principales. Mi saludo para los hermanos del caso Proinco que llegaron después. Más de 1.300 familias perjudicadas con más de 100 millones de dólares. Y hoy lo exhibiremos aquí. Millones de dólares que les costaron los ahorros de su vida. Muchos de ellos hoy nos miran desde los hospitales en este ejercicio interpelatorio. Siguiente diapositiva, por favor. El caso Madera en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Siguiente, por favor. El ingeniero Jorge Madera fue nombrado presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES, compañeras y compañeros. Pero resulta que existe una norma que prohíbe que pueda ser miembro del Consejo Directivo aquella persona que haya recibido sanciones en el ejercicio de su trabajo por una autoridad pertinente. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento es la sanción. Es el documento mediante el cual fue sancionado. Ahí está la prueba de la sanción, compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice en la normativa de la Superintendencia de Bancos? La normativa de la Superintendencia de Bancos establece con absoluta claridad que los que hubieran sido destituidos o sancionados por organismos competentes no podrán ejercer ese cargo. Habíamos visto en la diapositiva anterior que el señor Madera fue sancionado, tuvo una sanción pecuniaria que incluso la apeló ante la Corte Nacional de Justicia. Y en ese contexto, siguiente diapositiva, por favor, el señor Madera no podía ser nombrado. Sin embargo, de acuerdo a lo que le establece la ley, correspondía a la Superintendencia de Bancos calificar y determinar si era o no idóneo. La Superintendencia de Bancos, la actual Superintendente de Bancos, lo calificó idóneo. Incumplimiento de funciones. Se voló la ley, compañeras y compañeros. ¿Para qué está la ley? ¿Para qué entonces hacemos normas en este país si no las van a cumplir? Primer incumplimiento de funciones esclarecido en esta mañana. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está ustedes.
Pueden ver en este momento la resolución mediante el cual lo nombra, lo habilita para que pueda ser nombrado presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al final del día, pediremos que todo esto vaya a la Fiscalía, porque se han burlado del país, compañeras y compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. El famoso caso Big Money del señor Nazareno. Esto es público y notorio. Esto todo el país lo sabía. Todo el país lo sabía. Siguiente diapositiva, tenga la bondad, señor secretario. Ahí está. Los medios de comunicación con fecha 27 de junio, 26 de junio, siguiente por favor, daban cuenta del caso Big Money. Los noticieros de televisión, la radio, la prensa, esto era público y notorio. Pero parece que la única que no veía la televisión ni leía los medios de comunicación era la superintendente de bancos. Porque hasta la fecha que estamos viendo en este momento en pantalla, ella no había actuado. No había actuado. Siguiente diapositiva, por favor. No es, sino hasta cuando se le pide a la señora superintendente de bancos por parte de la Fiscalía General del Estado que certifique ese Big Money, que se alzaba con el santo y la limosna, que la gente hacía cola, que salía en todos los noticieros, ¿era o no era legal? Es en base a un comunicado que quede claro este día, que le hace la Fiscalía a la superintendencia, que la señora superintendenta se entera. Si no, creo que hasta el día de hoy no se enteraría que existió Big Money, que existía esta captación ilegal de dinero. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está lo que la señora superintendenta responde. Ella responde, compañeras y compañeros, que va a actuar. ¿Cuándo hace esto? El 29 de junio de 2021, perdón. Repito, cuando las captaciones volaban por en delante de todo el mundo. Aquí está la prueba, aquí está el número de oficio con el que ella nos ha respondido de su propia boca. Con sus propios documentos dice que ella actúa desde el 29 de junio. Como que si esto fuera poco, siguiente diapositiva, por favor. Quiero ir aclarando que todos estos documentos reposan actualmente en la Comisión de Fiscalización. Todos estos documentos los presentamos en su debido momento, producto de nuestra investigación. Aquí está una línea de tiempo que hace la señora superintendenta con su propio oficio, con su propio número de oficio, con su propio documento, con su propia superintendencia, en la que responde de qué manera actuó en el caso Big Money. Y van a ver en la siguiente diapositiva lo que pasó. Siguiente diapositiva, por favor. Ella nos dice que a pesar de que conoce el 29 de junio, ella recién emite una sanción para Big Money el 17 de agosto. El documento que ustedes están viendo en pantalla es un documento emitido por la misma superintendenta de bancos en respuesta a nuestro ejercicio de fiscalización. Es decir, pasó más de un mes desde que ella oficialmente, por oficio de la Fiscalía, conoció el caso para sancionarlo. Y eso no dice la ley, compañeras y compañeros. La ley no le dice pues que ella tiene que esperar que las captadoras recojan el dinero, se vayan y ella recién actúe, compañeras y compañeros. Y lo que les voy a mostrar de luego es como para replay. Siguiente diapositiva, por favor. En el proceso de investigación que ella abre, le pone unos sellos de notificación a unas columnas de un solar vacío, así como lo escuchan. ¿Alguien aquí puede creer que el señor Nazareno de Big Money estaba recogiendo el dinero en un solar vacío y a la señora superintendente se le ocurre notificarlo, pegando la notificación en las columnas que ella creía que estaban recaudando el dinero? Por el amor de Dios, se estaban burlando de la gente. Se han burlado el país a través de esta superintendencia. Y eso no podemos permitirlo, compañeras y compañeros. Esta información reposa aquí en la Asamblea Nacional
en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué dice? Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí viene lo grave, compañeros. El artículo 275 del Código Orgánico Monetario y Financiero. La ley, lo que se creó aquí, lo que se aprobó en debates, se manda por ley en el inciso tercero a la suspensión inmediata de actividades que estén entregadas a captar dinero sin autorización de la superintendencia. La parte que ustedes ven subrayada es la parte donde dice suspensión inmediata. Porque obviamente, pues, legisladores, cuando debatieron esto, sabían que tenían que proteger a los depositantes. Porque si le hubiesen dicho aquí en la ley, señora, haga una investigación y cuando el señor ya se levante con el cédula de limosna, usted regrese a clausurarlo, ahí actúe. Eso no dice la ley. Incumplimiento de funciones claramente demostrado, compañeras y compañeros. Gracias a la superintendencia, Big Money se alzó con el salto y la limosna en aquella época. Responsabilidad absoluta, compañeras y compañeros, y hoy por ellos debemos hacer justicia destituyéndola, censurándola, compañeras y compañeros. Vamos a ver al final del día quién está con las personas que fueron perjudicadas por estos, yo diría, inacciones, por decirlo menos, de la señora superintendenta. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las autoridades similares a Big Money? ¿Qué ha hecho la superintendencia? Acabamos de ver el artículo 275. Le establece que si ella encuentra actividades como estas, debe obviamente suspenderlas inmediatamente. Y le dice la ley, incluso sin perjuicio de otras acciones que ella crea que se crea asistida, o inclusive sin perjuicio de la actuación de la Fiscalía. Aquí nada tiene que ver la Fiscalía. Hay un mandato expreso para ella en el artículo 275 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Pero ¿qué pasa? Lo que les voy a contar parece chiste, pero es la verdad. Ella le ha respondido a la Comisión de Fiscalización, le ha respondido a esta asamblea que ella le basta con notificar a través de la página web que existen estas instituciones, estas captadoras ilegales, y que la gente, para no entregar su dinero, debe ir a la página web de la asamblea, de la superintendente de bancos. Me parece una contestación, por decirlo menos, ridícula. Y miren ustedes lo que nos responde. Repito, todo lo que estoy exhibiendo reposa aquí en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización. Siguiente diapositiva. Esta que ustedes ven aquí es la lista de todas las instituciones que ella acepta conocer, compañeras y compañeros, que ella dice que existen. Y cuando le preguntamos en el juicio político qué ha hecho frente a ello, todavía estamos esperando que nos responda si lo que hizo fue, si esas instituciones están en el internet o están físicamente. Porque no ha investigado, porque no lo sabe, porque solo se dedica a que si alguien le dice, oiga, Juan Piguave está recolectando dinero, ella dice, publíquelo en la página web, y se sienta cómodamente su asiento para que a la gente le estén robando todos los días, compañeras y compañeros. Esto no podemos permitir, compañeros y compañeras. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que ella ha informado a esta asamblea, y esto también reposa en la Comisión de Fiscalización en todas las pruebas que hemos entregado, y ahí lo hemos resaltado, es que hay 126 entidades no autorizadas a captar dinero. No dicho por nosotros, dicho por ella mismo. ¿Cómo vamos a permitir eso, compañeros? Que una autoridad nos diga que hay 126 entidades dedicadas a captar dinero ilegalmente y no ha hecho absolutamente nada más que publicarlo en la página web. ¿En qué país estamos? ¿Para qué le pagamos a una autoridad? Porque esto lo puede hacer un diseñador gráfico, ganando la 10ª parte de lo que ella gana. Discúlpenme, compañeros, pero aquí se han volado la ley. Aquí se han burlado del honor de la gente que cae en manos de estos sinvergüenzas y que la superintendente no ha hecho absolutamente nada. Nuevamente, siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente nos tenemos que referir aquí a la parte legal. La ley, la norma, lo que manda, le establece que
y es obligatorio, por si acaso, no es facultativo, pues. Cuidado y alguien vaya a pensar que la ley es facultativa. La ley es mandatoria y le manda en el artículo 275 a que tiene que actuar inmediatamente. Inmediatamente. Y no lo ha hecho. ¿Se contenta con publicarlo en la página web? Por el amor de Dios, ¿a qué estamos asistiendo? ¿A qué tipo de autoridades estamos poniendo en estos cargos de una enorme responsabilidad para el bolsillo de nuestros hermanos ecuatorianos? Siguiente diapositiva, por favor. Este quizás es uno de los temas que más dolores les ha causado a la familia ecuatoriana. Y quién sabe si alguno de ustedes o de nosotros. La famosísima renegociación entre la banca y los usuarios, entre las deudas que tenían los clientes de la banca y los usuarios. Todos aquí recordaremos que en esta asamblea se decidió por ley y aprobada por el presidente de la República de aquella época, cuando la pandemia más apremiaba, que haya una renegociación consciente entre la banca y los usuarios. ¿Qué nos dice la superintendenta? Este es un documento emitido por la Superintendencia de Bancos. Este es un documento oficial. Aquí no lo estamos inventando nada. Aquí está el producto de nuestra investigación. De consumo de ella nos manifiesta lo que ha pasado con la renegociación de los bancos. Y nos dice, repito, estos son datos que nos ha brindado ella misma. Nos dice que 2 de 27 bancos privados y públicos cobraron las operaciones reprogramadas cuando no podían cobrar. Uno de los 27 bancos de los que pedimos información cobró gestión de cobranza que no podía cobrar. Ojo, esto lo dice ella. No lo decimos nosotros. Ella lo dice en documento membretado, oficial, firmado por la misma Superintendencia de Bancos. Y dice que uno de los 27 bancos le tocó reversar las operaciones para regresar a las condiciones normales de los créditos, que fueron diferidos sin consultarle a los clientes, porque la ley decía que tenía que ser un acuerdo entre el cliente y la banca. Aquí también muchos abusaron y renegociaron como les dio la gana. Siguiente diapositiva, por favor. Este cuadro que les exhibimos a continuación es un cuadro elaborado por la Superintendencia de Bancos. Aquí no hemos venido a inventarnos nada. Aquí está lo que la superintendenta nos informa. Y aquí sí voy a tener que decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Lo que ustedes están viendo es el informe que la Superintendente de Bancos prepara para nuestro pedido de información, donde nos dice que cobros por contribuciones e impuestos que estaban prohibidos en aquella época por mandato de la ley, por mandato de la Junta de Política Monetaria y Financiera, sí se hicieron. En la tercera fila dice sí, un banco le cobró a 124 tarjetavientes. En la última fila, en la penúltima fila dice sí, un banco cobró 3.392 operaciones. Dice que de los bancos medianos, un banco cobró 13.000 operaciones. Dice que otro banco cobró 131 operaciones que no se acogieron al diferimiento. En los bancos pequeños nos dice que sí, que un banco cobró valores no permitidos en 17 operaciones y que otro banco pequeño cobró contribuciones e impuestos no permitidas en 11 operaciones y que cobros de intereses de mora sobre capital que estaban prohibidos en aquella ocasión, 5.500 clientes fueron perjudicados por estos cobros. Y aquí hay algo interesante, compañeras y compañeros. En la última fila habla de los bancos públicos. Ninguno de los bancos públicos cobró valores indebidos. Y esto nos debe alegrar quizás por los bancos públicos. Es decir, quien operó cobrando valores indebidos fue la banca privada, dicho por la Superintendencia de Bancos. No lo decimos nosotros, por si acaso. Aquí no estamos inventando nada y esto debe quedar claro el día de hoy. Pruebas fehacientes. No le he quitado ni los colores con los que mandó la superintendenta. Ahí está el cuadro, tal cual lo mandó la señora superintendenta cuando se lo requerimos como pedido de información.
Siguiente diapositiva, por favor. Hemos insistido tanto en este tema que estos cobros eran ilegales. Y para prueba les presentamos lo que decía la resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera. Voy a leer la parte textual con su permiso, señora presidenta. La Junta de Política Monetaria y Financiera estableció que no se podrán cobrar los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras diferidas extraordinariamente. No causarán intereses moratorios, ni gastos, ni recargos, ni multas durante el periodo o plazo acordado con el deudor. Las reestructuraciones y los refinanciamientos no implican existencia de una nueva operación. Ojo, para que no les cobren intereses sobre intereses. Y la Junta de Política Monetaria y Financiera es totalmente clara de aquella época. Por lo tanto, no se afectan con tributos ni con otros gravámenes. Un tributo, por ejemplo, el de Solca, y lo cobraron. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice la ley al respecto? Porque al final alguien dirá, bueno, la señora tenía la potestad de revisar, no revisó. Pero vamos a ver qué dice la ley. De lo exhibido públicamente y que ha aceptado la señora superintendenta, que así fue, y entiendo que está por aquí escuchándome, que usted lo aceptó, señora superintendenta, dice el artículo 260, que el artículo 260 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece qué son las infracciones y cómo se clasifican. Dice el artículo 260, las infracciones se califican como muy graves, graves y leves. Creo que los que entendemos de derecho, no solamente nosotros los abogados, sino todos los que estamos ya acá inmiscuidos en el tema administrativo, sabemos que las lecciones leves son las más livianas, las más pequeñas, y las muy graves, las evidentemente de extrema gravedad y que no pueden dejar de ser sancionadas. Artículo 261 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Infracciones muy graves. Lo que acabamos de ver, de acuerdo a la ley, está tipificado como una infracción muy grave, compañeras y compañeros. Y veamos lo que dice el numeral 2. Artículo 261, infracciones muy graves, son infracciones muy graves las siguientes. Numeral 2. No observar, ojo, no observar las normas de la Junta de Política y Regulación Financiera, de la Junta de Regulación Monetaria y de la Gerencia General del Banco Central del Ecuador. La señora superintendenta no observó estas normas. Regresemos, señor secretario, si podemos, una diapositiva. Proceda, señor secretario. Regresemos, no avancemos. Ahí está la disposición de la Junta de Política. Ahí está lo que le mandaron a hacer a la señora superintendenta y no hizo. Prueba fehaciente de que incumplió con los usuarios de la banca. Gracias, señor secretario. Avancemos, por favor. Ha incumplido la ley. La quinta causal, compañeras y compañeros. Ya lo decía nuestra compañera que nos antecedió en la palabra. ¿Cómo se perjudicó a la gente? Aquí nos están viendo millones de ecuatorianos y nos están escuchando, porque este juicio reviste de vital interés para miles y no millones de ecuatorianos que han sido perjudicados. Y esta es una de las formas más viles en que ha sido perjudicada la gente. Por eso he dicho que al final del día, esta resolución no solamente debe terminar en la censura de la señora superintendenta. He dicho con absoluta claridad que al final del día esto debe ser intervenido por la Fiscalía General del Estado, porque en muchos casos de los que les vamos a demostrar el día de hoy, la gente ha sido estafada casi con complicidad del banco. Y vamos a ver por qué. Siguiente diapositiva, señor secretario, tenga la bondad. Lo que ustedes tienen en pantalla en este momento, compañeros, es un documento oficial de la Superintendencia de Bancos. Aquí no hemos venido a hablar inventos. Esto lo certifica la Superintendencia de Bancos, compañeras y compañeros. Y he pedido al equipo técnico que ponga con número grande el número de oficio
para que quede clara la prueba fehaciente mediante la cual la señora superintendente de bancos acepta estas estafas que le cometieron a la gente, a esa gente que hoy nos mira, que hoy clama justicia. En la primera parte de arriba, en el primer recuadro, clasifica a la señora superintendente, no sé bajo qué criterio, ojalá lo explique el día de hoy, que hubieron quejas y hubieron reclamos. Bueno, no hay problema, revisémoslo por quejas y revisémoslo por reclamos. En cuanto a quejas, dice que han habido quejas cerradas y favorables al cliente. Una de todas las quejas, ahí está, compañeros, dicho por la superintendenta, de todas las quejas que presentaron por fraudes informáticos, de acuerdo a esta información, y le voy a dar el número, de acuerdo al oficio número AN-CAL-B1-2021-2023, con el cual se le requirió y nos contestó la superintendenta, ella dice que solo una fue atendida favorablemente a favor del cliente. Y luego dice, por desistimiento del cliente, claro, pues los clientes se cansaron de que no les conteste, de que no haga nada. 4. Estamos hablando solo de quejas. Y luego dice, cerrado, como queja atendida. Para los bancos, una queja atendida es decirle buenos días, ponga su queja, muchas gracias, tome asiento y espere que algún día le contestaremos. Eso califican los bancos como queja atendida. Han habido 31 quejas en este recuadro. Bueno, alguien dirá a la final que perjudiquen a 26 ecuatorianos. No nos interesa, archivemos el caso, como ya lo dijeron en algún momento, y dejemos que la superintendente siga trabajando. Pero vamos a ver qué dice la superintendente en cuanto a reclamos. ¿Sí? Aquí te pretenderán maquillar las cifras, pero a mí no me engañan y no deben engañarnos a nosotros. Dice aquí que en cuanto a reclamos han existido 119 desfavorables. Desfavorables, es decir, según el banco, el cliente no tuvo la razón. Favorables, no ha podido explicar la señora superintendenta. Y le exijo, señora superintendenta, que el día de hoy le diga al país qué significa favorable. Porque de la investigación que hemos realizado, los bancos dan por favorable el hecho de que si le estafaron con 1,000, le pagan 100. Y lo ponen como favorable. Y así se lo entregan a la superintendencia. Ojalá hoy lo aclare la señora superintendenta. Favorable para el banco, 81. Ahí están los números, compañeros. Dichos por la superintendenta. Desistimiento, 49. La gente se cansa de que no la atiendan y desiste. Eso no puede pasarnos, compañeros, porque hoy es ellos, mañana podría ser un familiar de nosotros. No podemos permitir esto, compañeras y compañeros. Dice que cerrados por falta de información. 8. Falta de información es cuando el cliente no presenta una copia de la cédula, cuando el cliente no presenta de repente una copia de la libreta y enseguida le buscan un pretexto para decirle faltó información, no le podemos atender. Actuación previa, que iniciaron la investigación. 13. Parcialmente favorables, es decir, que no le devolvieron todo, sino una parte. 4. Atendidos. 1. 343 casos. Y seguimos, siguiente diapositiva, por favor, porque esto no acaba aquí. ¿Sí? Aquí están los reclamos que atendió la banca. Aquí están los reclamos que atendieron por el tema de quejas reportadas. Lo que estamos viendo en este momento es solo de llamadas telefónicas, es decir, de aquella gente que no se acercó al banco, sino que reportó por una llamada telefónica. Y este es un tema que al país y a la Asamblea le debe importar. Le hemos insistido varias veces, y este es un motivo más que suficiente para destituirla a la señora superintendenta, que nos diga los nombres de los bancos. ¿Por qué insiste en protegerlos? Si ustedes pueden ver en la lista, compañeros asambleístas, ella solo se dedica a enumerar Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4. Que nunca, ella no quiere que sepan cuáles son los bancos que están perjudicando al país. Porque quién sabe
Y ahí nos llevamos una sorpresa, porque vamos a ver lo que pasa en estos reportes. Hay bancos que tienen 55 llamadas, 6 llamadas, 1 llamada, pero hay bancos que tienen 20,000 llamadas de reclamos. Y la señora superintendenta no nos ha querido decir cuáles son. En total hay 24,000 llamadas, y esto es al cierre con fecha de octubre, que fue cuando cerramos este reporte que nos había pasado la señora superintendenta. Y ahora sí vamos a ver algo todavía muy grave, todavía más grave. ¿Qué pasa con los reclamos, las quejas y quejas que se han tenido ya consolidados? Hay un total de reclamos de 280,613 ecuatorianos que se atrevieron a plantear sus reclamos, no dicho por nosotros, dicho por la misma información que entregó la señora superintendenta. 280,000 ecuatorianos a octubre, ahora ¿cuántos irán? Y que no han recibido respuesta positiva de la superintendencia de bancos. Y nuevamente regresamos a esta tomadura de pelo que ha hecho la señora superintendenta. Banco 1, Banco 2, Banco 3. ¿Por qué no le quiere decir al país, por ejemplo, cuál es el banco que tiene 222,000 reclamos? ¿Por qué no le quiere decir al país cuál es el banco que tiene 230,000 reclamos? ¿Por qué no le quiere decir al país cuáles son los bancos que no tienen reclamos? Porque también deberíamos conocerlo. ¿Quiénes están haciendo bien su trabajo? 230,000 reclamos, un solo banco. Concentra más del 60-70% de todos los reclamos del sistema financiero. Habrá que ver, pues, qué han hecho esos clientes. Y aquí tenemos, solo por poner en contexto, un ejemplo. Siguiente diapositiva, señor secretario, tenga la bondad. Ahí están, 280,613 reclamos en total, reportados a los bancos. Solo uno tiene 230,000 reclamos. El país tiene que saber qué es lo que está pasando con estos bancos. ¿Por qué se concentran todos los reclamos en uno? Y ahí debería tomar cartas en el asunto, y no lo ha hecho la superintendencia de bancos. Siguiente diapositiva, señor secretario. ¿Está bien? Bien, hermano. Están negociando los goles. No creo, hermano. Ya sé el colmo, hijo de puta. Les cae el país entero, ¿no? Quedo a su disposición, señora presidenta, toda vez que hay un pedido por medio.
Sí estamos, pero sí. Señores y señoras asambleístas, solicitamos un minuto para, posterior a ello, pasar a la constatación del quórum. Sí, hago esto. Señor secretario, proceda. Vicepresidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos a constatar quórum. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias.
Señor secretario, cierre registro. Me permite informar, vicepresidenta, que contamos con 109 asambleístas presentes en la sesión, por lo tanto contamos con el quórum. Una vez constatado el quórum, continúe, señor asambleísta, con su intervención. Asambleísta Darwin Pereira. Gracias, señora presidenta. Por favor, señor secretario, para poder seguir compartiendo las diapositivas. Hemos preparado la siguiente imagen para que ustedes puedan ver cómo han sido burlados los ecuatorianos que han denunciado fraude informático. En el costado izquierdo tienen lo que le contesta el banco. Y le dice el banco, en este sentido, para el presente caso, se debe tener en cuenta que quien tiene el conocimiento y su información personal y su clave secreta es usted. Por lo tanto, sin acceso a dicha información, no es posible activar los servicios mediante canales tradicionales. Y en pocas palabras, le desechan el reclamo. Este mismo cliente va a la superintendenta de bancos. Un caso práctico. Y la superintendente de bancos, para no alargarles el cuento, resuelve rechazar el reclamo presentado por la señora en el caso contra el banco tal, por cuanto este organismo de control no ha evidenciado, nunca evidencia nada, no ha evidenciado que la entidad financiera haya incurrido en la falta de aplicación de las disposiciones legales o normativas en los procedimientos incorrectos que motivaron su estafa. Es decir, ha perdido el dinero de acuerdo a la banca. Todas estas personas han tenido que luego de esto recurrir a la Fiscalía General del Estado. Por eso decía hace un momento, señora presidenta, que de aquí la resolución también tendrá que ser notificada la Fiscalía General del Estado. Aquí tenemos un caso de cobro de intereses sobre intereses. Aquí está todo el caso que lo reportó la misma superintendente de bancos cuando se lo pedimos que nos reporte. Pagos aplicados a capital, $33,000. Pago aplicado a intereses, 42,000. Por lo tanto, tiene un capital de 66,000. El señor debe hoy más de $100,000. Le capitalizaron los intereses. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, porque es del mismo caso. Regresemos un momento, solo para revisar este tema. En este caso, el señor que le cobran intereses sobre intereses, incluso tiene un peritaje a su favor. La superintendencia resuelve rechazar, tal como ustedes lo leen ahí, y que es un documento oficial de la superintendencia, rechazar el reclamo. Es decir, le dice que a pesar de que existe un peritaje, no va el reclamo. Y como él, le pasa a muchas otras personas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, porque se refiere al mismo cliente. Al final vamos a ver que en este momento la deuda está en $92,000. Siguiente, a ver, ahí no, regresemos. Este es un documento que nos presentó el cliente de lo que dice el Banco de Guayaquil. ¿Sí? Y el banco le dice, cabe indicar que el rubro de 1.234 fue creado el 21 de febrero del 2020 para cubrir el dividendo de diciembre del 2019, el cual registra un cheque en garantía. Los bancos no pueden recibir cheques en garantía, compañeras y compañeros.
Y eso cualquier persona que está inmiscuida en la normativa de los bancos sabe. El banco que hemos nombrado recibió cheques por garantía. Esto fue denunciado a la superintendente de bancos y la superintendenta mutis por el foro. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva, señor secretario. ¿Qué dice la superintendente de bancos? Esto es totalmente catastrófico en una autoridad de control. La señora superintendenta establece en una resolución, sí, en el año 2021 lo siguiente, y voy a leer con su permiso, señora presidenta, esto que sí es catastrófico y que el país no puede dejarlo pasar. Dice, respecto de un crédito en el que cobraron intereses sobre intereses, la señora legaliza el cobro de intereses sobre intereses. ¿Y a cuántos no les estará pasando esto? Finalmente, dice la señora superintendenta, los $3,746,50 anteriormente detallados y que corresponden a capital, está bien que sobre eso le cobren interés, nadie va a discutirlo, del seguro e intereses recalculados para su devolución, se efectuó en el ajuste correspondiente a las deudas del cliente que tanto de capital en su tabla principal y los intereses. La señora acepta que a este señor le cobraron intereses sobre intereses y al final del día, siguiente diapositiva, y al final del día resuelve un documento de la misma superintendencia como prueba fehaciente que presentamos el día de hoy es rechazar el reclamo del cliente. Es decir, que nos cobren nomás intereses sobre intereses los bancos, que la superintendencia le va a terminar dando la razón a los bancos. Y por escrito, compañeras y compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Aquí hay un comunicado que nos dirige una asociación de perjudicados, en la que denunciaron y quedó evidenciado, y esperamos que hoy lo aclare la señora superintendenta, que después de que se inició el juicio político, los bancos buscaron a aquellas personas a las que no le habían devuelto, no le habían querido devolver el dinero de fraudes informáticos, y les devolvieron con la finalidad de que no vengan como testigos a este juicio político. Compañeras y compañeros, el país debe saber la verdad documentadamente y este documento reposa en la Comisión de Fiscalización. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver lo que dijeron los testigos en la prueba testimonial. Y no en este caso, abuso de la banca. Intenté 3 veces. Con su permiso, señora presidenta, solicito en que ese momento me da el letrero de siempre que dice que por fallas técnicas no podía ingresar a la banca web. Debió haber sido pasada las 8 de la noche que suelo llegar acá. En ese momento yo ingreso a mi cuenta y yo ya no tenía dinero. Retiraron dinero de todas las cuentas. Lo que yo veo es que la superintendencia lo único que hace es recibir una carta y contestar otra que realmente que no es lo que uno espera o no es por lo que uno pone la carta. El día 11 de febrero, cuando reviso mi estado de cuenta, me percato de que el mismo día, 4, que me entregaron la chequera en las horas de la mañana, fueron cobrados entre las 3 y las 3:30 de la tarde. 5 cheques en 4 agencias distintas por un valor de $12,390. Chequera de la que yo había hecho uso una sola vez. La superintendencia ha seguido de oficio el proceso. No sé, la verdad, si ha abierto algo en contra del banco.
en lo que evidencio, pues yo no soy abogado, pero lo que veo es que le ha dado la razón total al banco. ¿Y sabe qué es lo que, digamos, más indignación trae esto? Que el proceso de investigación de parte de la superintendencia ante hechos gravísimos y totalmente claros a los ojos de cualquiera, como lo que me pasó a mí o como lo que hemos visto durante toda la mañana, es nulo. O sea, las pruebas con las cuales ellos nos rechazan, básicamente es como un copy-paste de lo que dice el banco. Fui objeto de robo de la cuenta del Banco del Pichincha a través del sistema de Internet. El 22 de mayo de 2021 fueron sustraídos de mi cuenta corriente a través de 2 transferencias 4.180,77 centavos la primera y la segunda es 4.655,39. Todo esto se planteó a la superintendencia, a la fiscalía, pero la superintendencia, en respuesta a lo que yo he pedido, lo único que argumenta, y me parece ahí como punto claro, que el Banco del Pichincha no tiene responsabilidad alguna, y la respuesta que ellos me dan parecería que la superintendencia es de un abogado del Banco del Pichincha y no como corresponde uno que regula y controla a estas entidades bancarias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Hemos presentado una muestra de lo que han dicho los testigos en cada uno de estos casos. Siguiente diapositiva, si pudiéramos continuar, señor secretario. Este es un tema que conoció el país y se conmovió por la cantidad de familias perjudicadas y sobre el cual la superintendenta tampoco hizo nada. El famoso caso Proinco, 1.400 ecuatorianos estafados. El monto del perjuicio supera los 100 millones de dólares. Una captadora legal de dinero que para que ustedes sepan, estimados asambleístas, ni siquiera le han devuelto lo del seguro del depósito, los 32,000 dólares que les garantiza el seguro de depósito. Lo que ustedes ven en pantalla son las edades de los perjudicados. El 63% son personas de la tercera edad. Son personas que oscilan entre los 61 y 100 años. Muchos de ellos están en este momento hospitalizados porque se quedaron sin nada. Proinco fue una captadora legal de recursos que les pagaba intereses y de la noche a la mañana desapareció por la falta de control de la superintendencia de bancos y no hizo absolutamente nada. Mi solidaridad por aquellas personas que desde el hospital nos han escrito pidiendo que se haga justicia el día de hoy en el caso Proinco, compañeras y compañeros. Muchos de ellos han quedado en la calle, en la indigencia, producto de esta estafa de la que la señora superintendenta lo que ha hecho es burlarse de ellos, compañeras y compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que dice esta contestación, y esto sí debe ser sancionado, compañeros, el día de hoy. Resulta que este caso incluso lo conoció la Asamblea Nacional y le hace un exhorto a la superintendenta para que lo solucione. En el segundo párrafo del lado derecho, la superintendenta dice, por otro lado, en lo relacionado al exhorto que se revela la resolución que cerró y liquidó Proinco, me permito informarle a la Asamblea Nacional que no es posible atenderlo. Es decir, que sigan perjudicados las personas. Debido a que el proceso de liquidación de Proinco concluyó, cerró todo el proceso de Proinco sin que los perjudicados hayan recuperado, repito, ni siquiera lo del seguro de depósitos. Y eso le exigimos a la señora superintendente que el día de hoy le responda a estas familias y al país.
Siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que de una u otra manera indigna y molesta. Según la señora superintendenta, ha habido 41% de atención desfavorable para los clientes en los casos, solo en los casos que llegaron a conocimiento de ella. Y solo el 17%, esto es 923 casos, resolvió favorablemente a los clientes. Ha dejado en la completa indefensión a todos aquellos que fueron a buscar protección de la superintendencia de bancos y que jamás la encontraron. Y ahí están los números, compañeras y compañeros. Siguiente diapositiva. Código Orgánico Monetario y Financiero, violentado por la superintendenta. Artículo 62, numeral 16, que dice, esto es mandatorio para ella, proteger los derechos de los clientes y usuarios financieros y resolver las controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control. Esto lo incumplió. Incumplió la ley, compañeras y compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Sexta causal, compañeras y compañeros. Todos los que fuimos electos para esta magistratura, para esta dignidad, conocemos perfectamente que una de las principales responsabilidades que tenemos es cuidar el dinero de los ecuatorianos, porque es el dinero que mañana nos hace falta para hospitales, para clínicas, para atender a los maestros. Y aquí se lo dilapidaron. Y hoy lo vamos a demostrar. Siguiente diapositiva, por favor, en esta sexta causal. Lo que ustedes tienen en su pantalla son los pagos que efectuó la señora superintendenta por un convenio de cooperación técnica. Nadie le prohíbe que haga convenios. La ley le faculta inclusive. Pero asimismo la ley le dice que si ella va a pagar más de $200,000 en un convenio de capacitación, tiene que ir obligatoriamente al sistema de contratación pública. Y en este caso no lo hizo. Tal como lo escuchan. Pagó como que si fuera su caja chica la superintendencia de bancos. Sin pasar por el sistema de compras públicas, ordenó que se pague por este convenio más de $200,000, compañeras y compañeros. Recurso de todas y todos nosotros. Y la señora superintendenta lo ha aceptado. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un documento oficial de la superintendencia de bancos, firmado por los funcionarios de la misma superintendencia de bancos. ¿Qué dice este convenio, compañeras y compañeros? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos como muestra lo que la misma superintendencia nos remitió. Los convenios que ella firmó con una institución llamada Toronto Center de Canadá, que no tenía por qué haber erogación de recursos sin pasar por la ley de contratación pública. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Las 3 diapositivas que hemos visto hasta ahora son los convenios, solo una muestra de todos los que se firmaron y que le hemos presentado a la Comisión de Fiscalización, es decir, reposan como prueba en esta Asamblea Nacional, compañeras y compañeros asambleístas. Y la señora lo pagó como que si hubiese sido de su bolsillo, pero no, era plata de la superintendencia, era plata de todos los ecuatorianos. Siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. ¿Qué dice el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? Y entiendo que ya viene el Contralor a juicio político, habrá que pedirle explicaciones por qué no observó esto. Recursos públicos, dice, para que a la señora superintendente le quede claro qué son los recursos públicos. Para efecto de esta ley, se entenderán por recursos públicos todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, renta, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado. La plata de la superintendencia de bancos es plata de todos los ecuatorianos.
no de la superintendencia. Son recursos públicos. Al ser recursos públicos, cualquier pago tenía que hacerse atendiendo a lo que dice la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Público, artículo 6. Aquí están claramente definido que todos los pagos que se tengan que hacer a través de una institución pública tienen que someterse a la Ley de Contratación Pública, al CERCOP, y en este caso no se sometieron, se rifaron el dinero de la Superintendencia de Bancos, y eso no podemos permitirlo el día de hoy, compañeras y compañeros. Y un documento extremadamente grave. Siguiente diapositiva. Lo que ustedes están viendo es un documento oficial de la Superintendencia de Bancos, donde le advierten a la superintendenta que no podía hacer eso, que no podía manejar los recursos de la superintendencia como que fuera plata de su cartera, firmado por el señor Intendente Nacional Jurídico. Es decir, la señora se rifó los dineros con conocimiento de causa. Esto debe ir a la Fiscalía, compañeras y compañeros, porque no podemos permitir que los funcionarios públicos de este país se rifen la plata como que fuera de sus bolsillos. Siguiente diapositiva, señor secretario. Falta de control y vigilancia de las actividades del sistema financiero. ¿Qué pasó aquí, compañeras y compañeros? Nuevamente sometidos a los abusos de la banca. Siguiente diapositiva. Aquí hay un documento. A lo mejor la superintendenta dirá, de esto a mí no me pueden acusar. Y ya vamos a ver por qué sí. Aquí hay un documento emitido, mediante el cual, un documento emitido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de aquella época, en el que establecen que a pedido de un banco, hay que subir la base de datos de los contribuyentes que son catalogados como microempresarios, de aquellos que tienen ventas por $100,000 a aquellos que tienen venta por $300,000. Es decir, los bancos querían que se catalogue como microempresarios a aquellos que ya no vendían solo $100,000 o hasta $100,000, sino que ahora también se los catalogue como microempresarios a aquellos que venden hasta $300,000. Y en efecto, lo lograron. ¿Con qué objetivo? Porque el crédito catalogado en el segmento microcrédito es el más alto del mercado, es la tasa más alta, tiene una tasa del 28%. Con esto los bancos triplicaban el mercado que tenían para prestar dinero con ese interés. Y veamos por los valores, veamos los resultados que les dio a la banca esta jugosa resolución. Siguiente diapositiva. En el año de 2018, en el que dieron crédito hasta $100,000, el rubro total entregado por concepto de microcrédito gracias a esta resolución fue de 4,071 millones. En el 2019 suben a 4,455 millones de dólares. 500 millones de dólares más entregados entre gallo y medianoche en manos de la banca. Y a esos depositantes, a esos clientes a quienes los subieron de un momento a otro a la categoría de microcrédito, nadie los ha defendido. Sobre esto, la superintendente de bancos no ha dicho nada, no ha reversado esta resolución y ha dejado que el día de hoy estos ecuatorianos estén a merced de los intereses más altos que tiene la banca en este país, compañeras y compañeros. Debe ser destituida. Aquí está la prueba, compañeras y compañeros. Siguiente diapositiva, tenga la bondad. El famoso concurso para completar las vacantes de los defensores de los clientes. Y yo no sé, y en algún momento vamos a tener que preguntarnos aquí para qué elegimos defensores del cliente.
porque todos, absolutamente todos los testigos que comparecieron a este proceso, se les preguntó, ¿qué hizo el defensor del cliente por usted? Todos contestaron lo mismo. Nada, absolutamente nada. Un ciudadano que me dijo, lléneme este formulario, muchas gracias, venga otro día. Cuando regresé, me dijo que no podía hacer nada y que ahí quedaba mi reclamo. No pudieron hacer nada. Sin embargo, le pagamos. Sin embargo, nos gastamos dineral haciéndole concursos y un sinnúmero de cosas. Esto habrá que evaluarlo aquí, compañeros, porque los defensores del cliente no nos están sirviendo de nada. Y pregúntenle pues a los perjudicados en qué los han ayudado. Aquí se lo dijeron a la Comisión de Fiscalización. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que obviamente, y está bien, tenía que hacer la superintendente en este caso. Elaborar un documento en el que fije las reglas bajo las cuales se iba a elegir a los defensores del cliente. Siguiente diapositiva. Entre esas reglas se fijan las etapas. En la parte izquierda ustedes van a ver cuáles son las etapas. ¿Sí? Y en la parte derecha habla de cómo se irán calificando los requisitos. Sin embargo, siguiente diapositiva, eso se incumplió. Resulta que al final del día, los mejores puntuados en este concurso no fueron seleccionados. Se inventaron mil excusas, violentaron sus derechos y no fueron seleccionados, porque prácticamente terminó siendo una selección a dedo. ¿Qué dice el artículo 17 de su propia regulación de la Superintendencia de Bancos? Dice que una vez concluida la etapa de méritos, la Dirección de Administración de Talento Humano, en el término de 5 días, emitirá el correspondiente informe motivado en el que contenga el puntaje de cada preseleccionado. Nunca lo cumplieron. Nunca lo cumplieron. Violentaron su propio reglamento. Nunca les notificaron con la puntuación que tenían cada uno de ellos. Porque entre gallo y medianoche querían pescar a río revuelto. Siguiente diapositiva, tenga la bondad. Aquí está el puntaje que sacaron muchos de ellos en el primer concurso. Resulta que les tocó ir a un segundo concurso, porque en el primero le anularon los puntajes. Le anularon los puntajes a todas aquellas personas que no, aparentemente, le convenían a la superintendenta que vayan como ganadores del concurso. Claro, yo asumo que le conviene que vayan aquellas personas que le dicen al cliente, no moleste, no hay cómo reclamar, y regresen a su casa. Eso no lo podemos permitir, compañeras y compañeros. Eso no lo podemos permitir. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ustedes tienen cuál fue el puntaje de los que iban o de los que concursaron ya en el segundo concurso. Estos nombres son distintos a los que exhibimos hace un momento en la diapositiva anterior. ¿Qué pasó? Hasta el día de hoy no ha podido contestar qué es lo que han hecho. Y vamos a ver, siguiente diapositiva, señor secretario, cómo mediante esta resolución les toca ir a un segundo concurso en el caso de los defensores del cliente. Es decir, ni siquiera para elegir unos defensores del cliente nos ha servido la superintendente de bancos, compañeras y compañeros. Y esto es extremadamente grave. No lo podemos permitir. Por eso el día de hoy exigimos destitución, exigimos que la señora superintendente de bancos sea censurada. Aquí están las pruebas más claras, imposible, compañeras y compañeros, por todas aquellas personas que han llorado el dolor de los abusos de la banca, por todos aquellos fondos públicos que han sido dilapidados, por todas aquellas personas que vieron sufrir a su familia entregándole dinero y le siguen entregando a aquellas instituciones que la superintendente de bancos no controla. Esta superintendenta debe ser destituida y censurada. Muchas gracias, señora presidenta.